con el otro método que yo les dije de descargar el archivo PDF e importar esto tampoco. Entonces sí toca hacer a mano esto. Eso es lo tedioso. O sea, solamente pasar los datos, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Entonces, Eso debería ser un punto. ¿cómo? Eso debería ser un punto. Un inciso, sí. Bueno, en el punto 3.1 ustedes les piden analizar el tamaño relativo de los diferentes sectores y el origen de la producción de los sectores. Entonces, ¿ustedes dónde se van a fijar? En el origen y la... El origen y destino de la producción de los sectores. Es decir, se van a fijar en esta máquina de acá. Vale. De las compras intermedias y ventas intermedias. Entonces, ventas, hacia dónde van las ventas de cada uno de los sectores y hacia dónde van las compras. Eso. Ahora, para ver cuál es el tamaño relativo de los diferentes sectores que van a hacer. Ustedes van a hallar el valor bruto de producción total, que es este. Bueno, aquí ya lo dan. Y lo que van a hacer es dividir cada uno de ellos entre esta acá. ¿Vale? Y eso ya les va a decir cuál es la proporción de demanda total que aporta cada uno de los sectores en la economía. Eso sería como el tamaño del sector, de cada uno de los sectores. No, solamente eso. El valor bruto de producción dividido eso. Acá. Eso es. Eso sería ahí. Y eso nos diría ya el tamaño de cada uno de los sectores. ¿Cómo vas a volver a repetir eso? Entonces, te preguntan cuál es el tamaño de cada uno de los sectores. Entonces, estos son conocidos como demandas totales. Entonces, ¿qué hacéis? Del sector 1, quiero conocer cuál es su tamaño relativo. Dividís esto entre esto. ¿Vale? Y eso ya te dará el tamaño del sector. El que sea más grande es el que va a acaparar más el mercado. ¿Cómo se hace eso? Vamos a meternos aquí. Entonces yo aquí, en el punto 3, ya pasé esta tabla. ¿Vale? Una anotación que les tengo que hacer es que, digamos, los insumos importados, estos ustedes los tienen que calcular. ¿Vale? Porque este dato que está acá, no es el correspondiente. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Por esto. Entonces miren esta acá. Los consejos. Esto aquí, esto es la demanda final. Esta demanda final es el valor agregado. Hasta vamos bien, ¿cierto? Pero entonces en un principio, ¿qué les decía a ustedes? El valor agregado de este debe cuadrar con esta de acá. En principio no cuadra. Y el motivo por qué no cuadra es porque aquí tienen incorporadas las importaciones. Entonces tengo que extraérselas. Entonces miren el valor que les están dando ahí con el profesor. Grábenselo y me lo dicen que... Ya. Listo, entonces dicten el valor que apareció allá. Este valor, grábenselo. Está acá. Y díctenmelo ahorita rápidamente. 6. No, pues. Si quiere, ¿Cómo? 25.300. Coma 9, ¿sí o qué? Entonces miren uno que hace. Con estas demandas finales y les extrae componente de importación. Ya supone que esto debe ser igual a esto. Pero como ustedes ven, no cuadra. ¿Listo? Entonces deben utilizar este valor que les dejé aquí. Entonces hagan la anotación. Con este valor ya pueden calcular por qué. Miren si lo... Ajá, exacto. Con ese valor lo deben hacer porque si no, no les va a cuadrar. ¿Listo? Entonces esa es la anotación que les hago con las importaciones. Ahora bien, coeficientes técnicos de producción. Entonces compras intermedias sobre valor bruto de producción del sector. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Lo mismo, normal. ¿Vale? ¿Está quedando claro eso? Entonces otra vez mi matriz de identidad, la identidad menos los coeficientes técnicos y la transpongo. ¿Vale? Ya conocen esta función que es mi inversa, ¿no? Lo mismo y de salario. Entonces hasta aquí pues ya tendríamos nuestra
nuestros coeficientes técnicos de producción, pero además nos piden calcular los coeficientes de salarios. Entonces los salarios es los salarios sobre el valor bruto de producción, ¿vale? De cada uno de los sectores. Pues miren, aquí lo tienen. Ya. Este IINS son impuestos indirectos netos de subsidios. Esto aquí se conoce como ganancia o excedente bruto de explotación y la remuneración de los asalariados en el mismo salario. ¿Listo? Entonces aquí ustedes ya tienen su vector de salarios y de valor y de ganancias. Para calcular el valor, el vector de valores agregados, lo pueden hacer de dos formas. O suman este con esta, o lo que hacen es valor agregado sobre cada uno de los valores brutos de producción. ¿Listo? De dos formas lo pueden calcular. Entonces, vamos a hacerlo con más calma. Colocan F y hacen la suma. Entonces, este más este. Y lo bajan acá. Pero aquí hay una problemática. Resulta que. Vamos a. Hay una problemática porque si ustedes dicen que eso es el valor agregado, ¿dónde está? ¿Cómo le fue? No, Si ustedes dicen que este es el valor agregado, todavía les falta sumar un componente. ¿Qué es el componente de impuestos? Que sería acá. ¿Listo? Entonces tienen que calcular un vector de los impuestos, pues, ya, impuestos sobre el valor bruto de producción, y luego calcular ese vector se lo suma a eso. Y ahí ya tendría el vector de valores agregados. ¿Por qué lo digo? Por esto. Entonces, vamos a colocar esto. Este sí es el de valor agregado. Entonces vamos a colocar F1. Entonces esto. ¿Qué? Entonces es valor agregado sobre el valor bruto de producción. ¿Y por qué no me Valor agregado sobre valor bruto de producción. decido cada? Valor agregado sobre valor bruto de producción. Si ustedes ven, no da igual. Entonces falta algo. Y ese algo es el vector de impuestos. Entonces ya lo van a ver. Entonces vamos a colocar, ese se denota como T. Entonces, impuestos indirectos netos de subsidios sobre valor bruto de producción. Impuestos indirectos netos de subsidios sobre valor bruto de producción. Entonces le sumo esta tercera componente y ya de cuadrar. El más joven. Bueno, oficialmente le gané. Ahora yo voy a quedar calva. Te lo juro que yo puedo llegar a como 40 cabellos. ¿Es ese? No, es entre. Ah, a veces yo hago ¿Cuántos el puntos método. son? Yo tres. ¿De eso? Y ¿De no este? todo, sí. Ahí tiene que Con cuadrar 5 ya en puntos, esta pero cada punto Ahí no tiene cuadra. como No 14 es un litros. verbo de... ¿Cuál? Ahí cuadra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Si lo quieren hacer por otros métodos, entonces tienen que descomponer en los tres factores. Ya es Las cuatro, sí, sí agarra. Las cuatro primeras sí agarra.
Pues bueno, ahí se aproxima. Sí, Se aproxima y cuadra. Pero pues esa es la consideración que ustedes deben tener en cuenta. Ese valor, ese vector de valores agregados se calcula como la suma de los vectores de impuestos, de ganancias y de salarios. ¿Listo? Ese sería el valor agregado total. Bueno, y ya analizan los resultados. Ahora, estimo los multiplicadores directos e indirectos. En esto no tienen que utilizar matriz gaussiana, solamente le están pidiendo matriz inversa a los 10 para calcular eso. Y aquí la tienen. Yo en este caso pues también hice gaussiana porque no había leído eso. Pero pues bueno, lo pueden hacer si claro, quieren. Entonces pues hacen la inversa de esa matriz que tienen ahí. Voy a poner esto aquí. Retiro de la otra. Espérate. Coge plata. ¿Cómo? Retiro de la anterior. Pero ahí hacen la aclaración de que hay que utilizar la del tiempo. Solo la del tiempo. Entonces de lo que uno, digamos, aquí tengo los eslabonamientos. Espérate. ¿Cómo pongo eso? Vamos a hacerlo, digamos. Entonces, Ay, ¿cómo se lo hace? Perdón. son los anteriores. Entonces, aquí ya tenemos la inversa de la matriz que es esa que tienen aquí. Se dan cuenta si eso está bien, si la diagonal principal tiene parte por encima de 1. Calculan el promedio de cada una de las columnas. ¿Listo? Se quedó dormido. Cuando Todos calculan el estamos promedio de cada una de las dormidos, columnas, ninguno calculan el promedio de la matriz integral. Y hallan los índices de Rasmussen. Entonces, tienen cada uno de estos promedios. Cada uno de estos promedios es el promedio total. Y aquí ustedes ya les darían los resultados que les indicarían quiénes son, cuál sector es líder en compras. Un 5. ¿Vale? Entonces, pues uno diría que este sector es líder en compras y estos no son seguidores. Ahora la pregunta que hacía Esteban: ¿cómo hacemos los eslabonamientos posteriores si no tenemos la gaussiana? Entonces, ustedes lo que deben hacer es calculan aquí el promedio. Yo no sé por qué Pero yo ya no con probé unas tanto en la funciones tercera y no filas. calculé las ganancias. Se me olvidó plantear la función de ganancias. Hacen esto Se me sienta y bajan aquí. Y lo mismo. Yo derivé los costos. Esto sobre esto acá. Me coma ya. Yo no estoy pirada. Y va. Y estos serían los eslabonamientos posteriores, que les darían quién es el sector que es líder en ventas. Aquí estamos viendo que el sector 2 es tanto el líder en compras como el líder en ventas. Pero acá haciéndolo en la gaussiana, vamos a ver si se con... Aquí la gaussiana nos dice que el sector líder en ventas es el sector 1. Entonces ahí pueden hacer la comparativa si lo quieren poner. ¿Listo? Para que vean ahí las diferencias. Entonces, digamos, eso sería en cuanto a Pero todavía no tenía esperanza de ganarlo. los multiplicadores durables por medio de las matrices posteriores y anteriores. Ya, ahí 3.4 sale. Empezó como alto que yo. Este 3.5 lo pagamos en 3.6. Y ese cada Este de acá. Descomponga los salarios y ganancias de cada peso de producto final de todos los sectores. ¿Cuál es la diferencia entre este y esto? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Estos vectores de aquí nos miden los salarios directos sobre el valor bruto de producción, ¿vale? O sea, los salarios que paga directamente el sector. ¿Listo? Estos de acá, tanto salarios como ganancias que paga directamente el sector. Pero estos de acá, la diferencia es que nos muestra tanto salarios directos como salarios indirectos que le paga otro sector. Es decir, por ejemplo, yo soy el sector 1, Esteban es el sector 2 y Sofía el sector 3. Yo a Esteban le pago unos salarios. ¿Listo? Pero, bueno, Esteban trabaja aparte. O sea, Esteban ya le paga unos salarios, ¿cierto? Pero de esos mismos salarios, Esteban le paga una parte a Sofía. Entonces, yo le estoy pagando unos salarios directos, pero indirectamente también le estoy pagando a Sofía. ¿Vale? Esto es lo que nos capta esto. También lo mismo con las ganancias. ¿Entendieron eso o no? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, entonces ya lo vamos a ver. Ve, quinto, pero se puede usar desconectado también. Ah, oye, pero está cargado.
ya lo No, me lo vamos dio a ver. para la iPad, pero... Bueno, no sé calculamos si- aquí estos valores, Es que como el los iPad- están viendo. ¿Qué? El iPad no Como le los sirve están eso. viendo. Y ahora ustedes para calcular Yo lo puse... no le esos sirve. S estrellita, lo que quieren hacer es cogen la matriz de inversa de Leontief y la transponen. ¿Vale? Entonces con esa función que está ahí arriba, transponer que está aquí, Pues no se pega. meten la matriz inversa de Leontief y ahí ya la transponen. ¿Y qué van a hacer luego con eso? Ojo, que esto también es muy importante. La multiplicación de las matrices no es conmutativa. Y a lo que yo me refiero con eso es que sí está importando el orden. ¿Vale? ¿Cuál es el orden para multiplicar esto? Es el siguiente. Exacto, primero va la transpuesta y ya luego va cada uno de los vectores. Si ustedes hacen esto al revés, no les va a dar. Entonces va a importar el orden de cómo ustedes hagan esto. ¿Vale? Entonces para que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, miren lo que yo hice acá. Esta matriz 1 es el término que aquí le estamos indicando a Excel, este es el término que va acá a la izquierda, y la que está acá, esta matriz 2, es diciéndole es el término que va acá a la derecha. ¿Vale? Entonces, si ustedes ven esto, pues lo mismo allá. Pero entonces vamos a comparar. Ustedes están viendo que este es menor que este, ¿ok? Estos son los salarios directos, bueno, porcentaje de salarios directos con base al valor bruto de producción que paga el sector 1. Pero cuando ustedes ya multiplican esta matriz por este vector de acá, resulta que les da mayor. La diferencia entre esta casilla de acá y esta de acá les va a dar los salarios indirectos que el sector 1 le pagó a los otros. ¿Vale? La primera, bueno, pues la diferencia entre esta, o sea, la diferencia entre los dos vectores. O sea, cogen este vector y le restan este. Y la diferencia que les den son los salarios indirectos que paga cada uno de los sectores a los otros. Y lo mismo con las ganancias. Siempre este va a ser mayor. ¿Vale? Entonces, esa sería la diferencia. Este me está captando solamente el porcentaje de salarios con base al valor bruto de producción que se paga directamente. Que un sector paga directamente. Y esto me toma tanto en cuenta los salarios, ese porcentaje que se paga directamente, como también el porcentaje que se paga indirectamente. Que es como el ejemplo que yo le di con Esteban y Sofía. ¿Cómo es que calcula eso? Con esa que está allá. Entonces, le das aquí. Entonces, recuerda que el orden de las matrices importa. Entonces, tienes que hacer esa multiplicación de esa manera. ¿Vale? Entonces, coges la matriz de Leontief y la transpones. Aquí está transpuesta. Luego que la transpones, realizas esa multiplicación con esta función de acá. La matriz 1 es la que va a la izquierda y la matriz 2 es la que va a la derecha. ¿Vale? Si lo haces al revés, no te va a cuadrar. Entonces, para que lo tengas claro. Lo mismo lo hacen aquí con el G. Y esa sería la diferencia entre uno y el otro. ¿Ese quedó claro? No. Este es el vector de salarios que me tiene en cuenta tanto los pagos, el porcentaje de pagos con base al valor de producción, tanto directo como indirectamente. El mismo ejemplo que les di. Pero este solamente me está captando los directos, los que yo le pago directamente a Esteban. ¿Vale? Entonces la diferencia entre este vector y este te va a dar los salarios indirectos que yo le pago Yo puse a los X1 otros por sectores. X2. Es eso, Por eso, ¿vale? Pero a mí la verdad nunca me ocurrió así. Yo lo puse todo así, yo me mato, yo nunca... Ahora, ustedes les dicen en el punto 8, descomponga los valores de la demanda final de cada sector en los salarios y ganancias pagados por cada sector. Esta es otra fórmula. Para ustedes saber eso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a meter aquí el vector de demandas finales. ¿Listo? Pero ¿cómo lo van a meter? Échale brillo. Tienen que volver, es una matriz. Pero esto es un vector. Para ustedes ver esa descomposición, ¿cuál es el salario que cada uno de los sectores le paga a otros? Como es una matriz 3x3,
Bueno, vamos a colocar en términos de esta tiene que ser n por n, esta también es n por n, ¿Cuánto? y esta es n por n. Digamos, Esto aquí les va a dar una matriz 3, también, 5 en... donde ustedes van a ver cuáles son los salarios que pagan los sectores a los otros y él a sí mismo. 3, 4. ¿Cómo vamos a hacer para volver un vector Le matriz? probé resto. En el segundo. 3, 2. Entonces miren, por ejemplo, En este... Uno, esta es la demanda final, que está en vector. 3, 4. Hola. Yo la quiero volver una matriz. ¿Qué es lo que hago? 3, 4. Así que ya aspirante estoy igual que La primera casilla, la primera casilla la coloco en la posición 1, 1. La segunda casilla la coloco en la posición 2, 2. Y la tercera casilla la coloco en la posición 3, 3. Y todo lo lleno de Por ceros. eso se suma al final de a la nota final. ¿Qué es la cama igual? Sí, igual tiene que ser uno en 3, 4 porque le saqué 3 al medio. Tiene que sacar más de 3. Pues no, nada, no sé. Pero pues bueno, eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué quiere pasar? Sí, pues si no, Por si eso, no, para ya, pasar, ya lo tiene que saben. sacar 3, 4 porque la materia le Venga, quedó miro cómo la 3. hice. ¿Le quedó bien? Sí. En 2,96 Eso, pues. así lo vuelven un vector. Un vector, una matriz. Hola. Por eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Préstame mi maleta, Otra Nato. vez, Tiene que les dejar recuerdo más de que tres esto no maletín. cumple la propiedad de El verde, conmutatividad, el que lo yo me traigo importa. todos los días. Entonces, primero de lo que yo hice, multiplico esta por esta. Esta ahorita. Ay, quinto. ¿Cuánto? ¿Sí o qué? Hasta ahí bien. Mira, Luego, Natalia. la completo con este vector de salarios. Entonces ya lo van a ver. Ve. Entonces miren, esta está a la izquierda, la matriz de demandas finales. Esta está a la derecha, también está a la derecha. ¿Sí o qué? Ahí viene. Esto que tenemos acá es esto nomás. Está a la izquierda. Sí, está a la izquierda. Y esto está a la derecha. Cumple el orden. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo cómo sé que eso está bueno? ¿La I? La hija. Hacen la suma en filas de cada una de estas y les tienen que dar los salarios. Queda tu amiga Entonces, que mira, tiene. Pero esa sí hacen es la suma de cada mi una amiga. y 27.608.5. Aquí está. ¿Listo? Se me perdí. Aquí lo mismo. 78.350.9. Aquí está. Así ustedes corroboran que eso está bien. ¿Cómo se interpreta esto? Las columnas va al sector. Entonces sector 1, sector 2 y sector 3. Y aquí también sector 1, sector 2 y sector 3. El sector 1 se paga a sí mismo salarios por valor de 11.808 pesos. El sector 1 le paga al sector 2 salarios por valor de 14.686 pesos. Y el sector 1 le paga al sector 3 salarios por valor de 1.185 pesos. Y esa es la descomposición de los salarios de cada uno de los sectores con base a eso. Lo mismo con lo de las ganancias. ¿Entendieron eso? Vale. Hasta que lo hagan ya van a entender, pero por ejemplo ahí ya tenemos el video de Carlos. Hola. Y este sería el punto 3.8. Ahora ya, como estamos en economía abierta, te expliquen con los resultados en 3.8, estima el impacto sobre el total de requerimientos de insumos importados. ¿Vale? Esto es un escalar. Ustedes saben que es un escalar, ¿cierto? Sí. Perdóname, ¿cómo está? Quinto que son... Yo la verdad, así hubiera ganado este parcial. O sea, si Pero yo bueno, ganaba este parcial en vamos 4, a- tenía que sacar como 4 en el otro. A calcular ese... No, eso no pasa nada. Bueno. Integrales no entiendo. Ustedes no se calcula con eso. Yo tengo Los requerimientos de importación son igual a... Es que mire que yo. Una edición. Este es el escalar. Y esta son los requerimientos Cálculo. Mal. de importaciones que se requieren en la economía. Es un positivo y el que Este N transpuesto, ese N Yo llegué al cálculo del transpuesto promedio. es el coeficiente de importaciones. Las importaciones sobre el valor bruto de producción.
es esto. ¿Listo? Ajá. ¿Y eso cómo se calcula? Eso se calcula con este valor que ustedes tienen acá. ¿Están viendo esta pila? Entonces cogen y hacen y calculan ese vector. Entonces miren aquí. Las importaciones del sector que requiere el sector sobre su valor bruto de producción. Importaciones que requiere el sector 2. Que requiere el sector 2 sobre su valor bruto de producción. Y aquí ustedes ya tendrían ese vector, pero lo tienen que transponer. Entonces le dan aquí y lo transponen, ¿vale? Y hacen otra vez esa multiplicación en el orden que está así, que está allá. Entonces miren, primero va este valor, este vector de coeficientes de importaciones transpuesto por esa matriz de Leontief, inversa de Leontief. Vea, hoy no es mi día, Carol, hoy no es mi día, vea. Y luego ya le meten las demandas finales, Hoy no es mi día. Nos quedamos en la casa. ¿A qué vinimos? que están acá. Hoy no van a dar ni tema en estadística, porque hoy es viernes de ejercicios. No, ¿A porque qué yo vinimos? necesito repasar esta ahí. No, yo también. ¿Vale? Y Aunque desde una ya la escala pasamos, pero Bueno, se ahorita lo sí, en la 309. de micro. Esos serían los requerimientos de yo vine por importaciones Tatiana. Por eso que no requiere la puedo. economía. Eso les da una escala. Yo no Entonces mira, Ya lo subieron. aquí, ahí lo tengo expresado. No, ¿cómo? No me El vector transpuesto de requerimientos de importaciones por la inversa de Leontief Él dijo que iba a por hacer eso. demandas finales, lo que tengo allá. En ese orden lo voy a multiplicar para que te dé la escala. ¿Listo? Como que te gatita. Ahora el 3.11. ¿Qué sucede si la estructura de precios sencillamente se presenta una devaluación de 12.5%? Vea la hora muy pegada. ¿Cómo? Entonces aquí tengo que explicarles algo que se me olvide la tasa de cambio. Generalmente cuando ustedes van a hablar de tasa de cambio, ustedes dicen devaluación o ¿cómo es que es? No, devaluación, es que son dos. Sí, pero espérate. Es que son dos tipos de regímenes. Hay un régimen de tasa de cambio de tipo fijo y un régimen de cambio, un régimen de tasa de cambio de tipo flexible. El régimen de cambio de tipo fijo es devaluación y el otro es evaluación o avaluación. Pero el régimen de cambio de tipo flexible sí es depreciación y apreciación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de Pero yo regímenes? no lo subí. Que en el de tipo de cambio fijo, el valor de la divisa o el valor de la moneda respecto a las otras la pone el Banco Central. Pero con el régimen de cambio de tipo flexible, la interacción entre el mercado pone el valor de la divisa. Esa es la diferencia principal. Entonces, cuando ustedes se vayan a referir a eso, se tienen que ser muy meticulosos. Cuando ustedes hablen de evaluación o avaluación, están hablando de tipo de cambio. Eso, El primerito, sí. Ya, Como que te Nosotros tratamos con el fijo. Carol, aquí estamos tratando, el precio está tratando con el fijo, pero cuando ustedes vayan a ver a macro, van a hacer la diferencia entre las dos. ¿ah? No, papi. ¿Listo? Entonces, el proceso que aplicamos, sí se ¿Quieres aplicaría para ganar eso. cálculo, mami? Porque Sí. el parcial está el concierto de cálculo. No habría cambiado el proceso. No pasaría nada, pero pues Sí, eso. solamente el detalle para que lo tengan en cuenta cuando estén hablando en un café de otro correo que tenga la bolita? yo qué sé. Solo es. Entonces miren, vean, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando Estoy dando ya. de evaluación, ¿es un aumento en la tasa de cambio o una disminución de la tasa de cambio? Un aumento. Aumento. ¿Cómo se vean en eso? Entonces, vean. Es pesos por dólar, ¿sí o qué? Si se hace más caro pagar, o sea, si damos más dinero por una unidad de dólar, o sea, el dólar se está volviendo más caro respecto al peso, ¿sí o qué? Entonces, devaluación o depreciación. Si estos suben, devaluación.
Pero si tenemos que dar menos pesos por unidad de dólar, apreciación, porque se está haciendo más barato adquirir dólares. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia, para que lo tengan en cuenta. Otra materia que vean. Generalmente, ¿Cómo va eso? ¿Cuántos talleres hemos entregado? ¿Y ella calificó los 3? Y no nos sacamos. El que te hiciste con Vale. ¿Cuánto fue que sacamos? ¿400? Valentina, ¿cuánto fue que sacamos en el taller de estadística? Sacamos 3 en el primero. No, yo fui sacando es que traigo 8. sí, ok, esta es la fórmula que ustedes tienen en el libro. Pueden revisar eso, que ahí les aparece en Lora. Ah, sí. Sacamos 3 en el taller. Yo hago parte también del 3. Lambda Que yo tengo todo grabado. hace referencia al aumento. Está ahí en el campo. El más o el menos va a depender si estamos en devaluación o Tiene que ver el que lo subió. evaluación. ¿Cómo dice eso? Si estamos en más, ¿no? Pues no había taller de estadística. Evaluación. Si estamos en más, es devaluación. Si estamos en menos, es Llevamos la nota de taller evaluación. en 4. Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? En este caso, ¿qué es entonces? ¿Evaluación o depreciación? O devaluación. No lo que Devaluación. Entonces, sería positivo. ¿Cómo fuiste Entonces, bueno, 1-1. para analizar el conjunto de resultados, ¿ustedes qué deben hacer? Pues, no sé, no, mentira, no sé. Ustedes calculan su... Yo no tenía así de que estoy cargado. Miren lo que tienen aquí, vean. Ustedes calculan su vector de valores agregados, ¿sí o qué? Entonces miren que aquí tienen el componente de impuestos, tienen el componente de importaciones, tienen el componente de salarios, tienen el componente de ganancias, lo que está allá. Pero sí. ¿Bien? Listo. Inicialmente, eso es lo que tenemos inicialmente, la situación inicial. Vea. Divino. Hacen esa suma y calculan esto y hacen la multiplicación que les di allá. Porque todo esto es F. Hoy no es mi día. Dígale. Entonces, hacen la multiplicación en el orden que está allá. Primero la transpuesta de la inversa de Leontief y luego el vector de valores agregados. ¿Listo? Inicialmente esto les tiene que dar 1. ¿Sí, okay? Bueno, aquí les da uno muy chiquito, aproximado. Ustedes saben de cálculo. Sé pero cagar. Yo sé cagar. Bueno, eso es uno. Sí. Quinto, es que pusiste cuidado esa arriba para que. Vamos a calcular ahora ya con la situación donde se presenta la devaluación. Entonces tenemos que calcular un nuevo vector de importaciones, de requerimientos de importaciones. Para una hora estoy. Entonces ustedes se fijan acá y resulta que la devaluación fue del 12.5%. Entonces hacen esta operación. Entonces, como es de evaluación, se le suma. 1 más 0.125 por el vector original de requerimientos de importación. ¿Saben por qué hice esto o no? Por ejemplo, si tuviera 30. ¿Sí o no? Sí, pero ¿por qué esto? Ajá. Por el 12 de evaluación. Pues bueno, este es el cálculo que se hace así, directamente. Pero ustedes pueden hacer, le sacan el 25% a este, más el original. Y sería lo mismo. Ajá, ya. ¿Entendieron o no? Si alguien me pregunta. Y vuelven y calculan el nuevo vector de valores agregados. Pero ya no van a utilizar el n de aquí, sino que van a utilizar el n nuevo que calcularon, con la devaluación incorporada. Y según eso,
como está allá, los precios deben ser más caros. El mío. Pero, o sea, ¿Vale? ¿cómo? Yo como que dije, a mí me gustan los hombres. Entonces miren que aquí calculamos y nos da diferente uno, pero no se preocupen porque esto ya es haciendo el cambio. Si ustedes quieren ver si se presentó inflación o deflación, van a hacer la diferencia entre este y este de acá. Y ya las tengo acá. Ese es el cambio de los precios como lo denoto acá. Como lo ven, siempre es positivo. Es mínimo, pero es positivo. Entonces creo que un 0.08, 0.02, 0.08 y 0.01. 0.1, perdón. Como es positivo, entonces uno dice se presentó una inflación en la economía para cada uno de los sectores. Sí, yo ya lo pido. Sí. ¿Vale? Y digamos, hasta ahí llegaría ese. Hasta ahí llegaría eso. Los otros. ¿Ese taller cuántos puntos tiene? ¿50? 5. 50, por va a ser eso. ahorita 5, 5.1, uno de 5.2, 5.3, 5.4, 50. Porque para darle el paso a Juan Pablo, pero quiero recalcarle lo siguiente. Estamos hablando aquí de la inversión total. ¿Aquí dónde está la inversión? ¿Esa de arriba para qué es? Laura, no estoy tapando la hijueputa cámara. De tonto y no te hablo. ¿Pero qué hago con eso? ¿Los restos o los sumo? La de D por el, la de León 10 por S. ¿Esa para qué es? Entonces, ¿qué deben hacer? Los suman y los aumentan en la proporción que les están diciendo acá para la inversión. Bueno, en este caso es el sector 2, entonces de construcciones es el sector secundario, ¿vale? El primario es el extractivo, secundario es de transformación y tercero es de servicios. Está muy fea esa foto. Ajá, solamente se le hace la inversión del segundo. Entonces tienen que tener en cuenta sobre qué sector les están haciendo los cambios. Ah, eso fue lo que... Tiene bonito el cabello C2. ¿Sí? Sí. Me gusta que Y tiene. ya otra anotación que ustedes deben tener en cuenta es que estos valores brutos de producción de acá tienen que ser iguales a los de acá. Eso puede Para que lo tengan presente, listos para las otras matrices. Ah, Estos yo lo valores dejo brutos de por producción tienen que ser iguales a los de acá. Ay, Las demás nacionales no Pero necesitan. eso es era por muy nada, yo creo que Pero fue eso es una enfermedad. Sí, Es el frío, ¿no? No, sí. Y pues ya, ese sería como el punto así que yo lo vi más coco, que tenía más puntos. Que no sé si el profesor ya les explicó cómo es componer eso, así los actores. Y ya, entonces. No, pues dale, pues con este se hace esta justo acá. No, el de Rodrigo. No, pues, ¿qué hizo está en el libro? Ah, pero respecto a eso no le vamos a decir que argumenten, porque si no que Rodrigo solo. Sí, ay. Solo el verdadero y falso. O aquí no dice. Nada. Aquí no dice nada. Ah, solo dice verdadero y falso. Sí, solo dice margen. Solo marcado. Entonces ya, bueno, este el 4 es mismo arriba, a excepción de este de acá, pero esto lo vamos a hacer después Siento que me de está lo que dando explique vibras Pablo, como ¿listo? maternales. Y ya. Yo sé que ustedes en primera no me entendieron, porque como yo les digo a ustedes, esto uno va viendo cuáles problemas tienes cuando lo está haciendo. No estamos entendiendo un Julio. Julio. Espero que este video después me ayude bastante. Y ya, ¿listo? Ve, perrijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué vas a llorar? Por Porque cálculo. yo sí, o sea, yo no estaba preocupado por cálculo, yo dije no, yo ya paso cálculo. O sea, yo estaba preocupado por medición porque yo tengo que pasar medición. Pero ahorita ya son 2 materias por las que me tengo que preocupar. Pero pues nosotros podemos con todo. Pues yo ya con cálculo no puedo. Pero usted sabe que usted es capaz. Tenemos que repasar. Sin embargo, pues vamos a hacerlo. Empecemos primero calculando. Jamás nos hemos hecho a respetar nada. Eso es lo que estamos haciendo, gran cabezón. Chicas, tienen un trapito ahí para. Ay, espere. No, para. ¿Qué pasa? Las demandas finales.
Valor bruto de producción de la demanda primaria. Ahorita nos faltan estos dos valores. Y calculamos luego el valor agregado. El valor agregado sería. ¿Cuál sería el valor agregado? ¿Cuál sería? Dígalo. Compras intermedias entre valor bruto de producción. No, Dígalo. en ese caso el valor agregado. Sí, también así, pero hay otro. Eso es un 88, ¿no? En ese caso, ¿Cierto? La tercera. Dígalo para que equivoque. Es la primera. o sea, no puedo explicar así. Sí, es 88. Compras intermedias sobre. Pues sí, sería. Sería la suma de esos tres. No. El valor agregado. Pero en ese caso, sí. Mal. Pero espérate que vamos al Ves el computador dice en cero. Uno quiere trabajar y la vida no lo deja. Elegí. Esos son 48. Mejor, claro. Laura, si alcanzamos a terminar esto, me lo mandas. No hay dos. Ah, 20. Quinto. 12. Pero 6, nada. Y 48. Háganla. El otro es 12, 12. 8, ¿sí? 12, Pero en serio, igual yo no voy a acordar. 58. ¿Dónde está el 16? Los salarios, el excedente bruto y la depreciación. Bien. Y con eso ya el valor agregado. Luego, ahorita hay que proceder. Ya lo hicimos allá. Para allá el total de compras, para allá eso. ¿Eso es una M? No, pa, yo no veo. Entonces sería No, es que ya le dije, no quiere. Vean. Menos el valor agregado. para allá el total de compras. Aquí, valor bruto de producción menos el valor agregado. Para allá, total El compras. valor bruto de producción. ¿Cómo era? Menos. Valor bruto de producción menos el valor agregado. Gracias. Por el mensaje. Valor agregado, esta resta da ese. Y ya aquí, en valores podemos Estás calcular. burlando de mí, la respuesta. ¿Sí me están siguiendo? Jamás en esta vida. Ay, sí. Instagram, Ay, esos son 8 huevos, son 6. Bueno, ahorita para calcular. Ah, no, pues ella es 26 menos. Ajá. Menos redilla. Ahí dice 8, 6, 7. 26 menos 8 menos ¿Cómo 6. que fue? Ya tendríamos ese valor. Ahorita, vamos a calcular este. Ve, pero ¿cuál 8? ¿El que le sigue al 6 o el 8 de más abajo? Para calcular ese, Sí. es la resta del valor agregado menos estos dos. Ok. Ahora, No, yo tampoco. Juan Pablo, puedes hacerle un poquitico más de zona a eso. Por favor. Mira, cerrado. Gracias. Epa. Yo estoy bueno, sin ahorita para gafas. calcular ese valor, ¿qué hacemos? Toma las ventas intermedias y le resta la suma de. Sería Suba la lluvia. 52 menos agricultura menos Entonces eso sería este. Sí, ya, me dio. ¿Qué estamos? las demandas finales podemos Vamos a sacar fotos porque se me va a apagar. Lleva una hora. ¿Qué? Esteban, ¿sabes qué? Hijo de puta. Deberías como grabar eso que mi celular ya va a morir. Eso lo está grabando Carlito. Sí, Carlito, ¿usted lo sube? ¿Se lo sube? Ah, pero esta es la suma de... total venta. ¿Cómo?